¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que existía antes de todo lo que conocemos, antes de la luz, del tiempo, del espacio e incluso de las estrellas? ¿Quién era Dios antes de la creación del universo? Este es un misterio que ha intrigado a la humanidad a lo largo de toda la historia. La búsqueda por comprender la esencia y el origen de Dios es una de las cuestiones más profundas y desafiantes que podemos enfrentar. En este video, nos sumergiremos en este enigma teológico y reflexionaremos sobre la eternidad divina. Prepárate para un viaje que puede cambiar tu comprensión sobre la naturaleza de Dios y tu propia fe. Desde los albores de la humanidad, la curiosidad sobre la existencia de Dios siempre ha estado presente. Las Escrituras Sagradas ofrecen algunas pistas, pero también dejan muchas preguntas sin respuestas claras. Cuando leemos el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, se nos presenta al Dios creador, aquel que trajo todo a la existencia. Sin embargo, esta poderosa declaración nos deja con una duda. ¿Qué había antes de este principio? ¿Quién era Dios antes de todas las cosas? La Biblia no proporciona una descripción detallada sobre la existencia de Dios antes de la creación, pero hay pasajes que indican su eternidad y su esencia inmutable. En el Salmo 90, versículo 2, leemos: «Antes que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo, de eternidad a eternidad, tú eres Dios». Este pasaje nos revela que Dios no solo existe desde siempre, sino que está más allá de las limitaciones del tiempo. Él es eterno, inmutable y trascendente. Pero ¿qué significa realmente esto? Para nosotros, seres humanos, que vivimos en un mundo donde todo tiene un principio y un fin, es difícil comprender la idea de eternidad. Estamos acostumbrados a pensar en el tiempo de forma lineal, pasado, presente y futuro. Sin embargo, Dios no está limitado por esta secuencia temporal. Él existe fuera del tiempo y lo domina por completo. En Malaquías capítulo 3, versículo 6, está escrito: «Porque yo, el Señor, no cambio». Esa inmutabilidad es un atributo fundamental de Dios, pues demuestra que Él es constante y confiable, independientemente de las circunstancias a nuestro alrededor. Otro punto importante a considerar es la preexistencia de Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, encontramos: «En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios». Este pasaje nos muestra que Jesús, la palabra de Dios, ya existía antes de la creación del mundo. Esto nos lleva a la comprensión de que Dios siempre existió en una perfecta comunión trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, antes de todas las cosas. Esa unión eterna es un misterio profundo, pero revela que Dios no estaba solo. Él vivía en una relación perfecta de amor y santidad. Aunque no podamos comprender plenamente la esencia de Dios antes de la creación, podemos inferir, basándonos en las Escrituras, que Él era autosuficiente. En otras palabras, Dios no necesitaba crear el universo para existir o para ser completo. Él ya era perfecto en sí mismo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 24 y 25, el apóstol Pablo afirma: «El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es servido por manos humanas, como que de algo tenga necesidad, pues Él da a todos la vida, el aliento y todas las cosas». Entonces, si Dios no necesitaba de nada, ¿por qué decidió crear el universo? Esta es una cuestión que muchas veces surge en debates teológicos. La respuesta más aceptada es que la creación fue una expresión del amor divino. En 1 Juan, capítulo 4, versículo 8, leemos: «Dios es amor». Ese amor, que forma parte de la esencia de Dios, desborda de tal manera que llevó a la creación de todo lo que existe.
Dios creó no por necesidad, sino por el deseo de compartir su gloria y bondad. Esta idea nos lleva a un punto crucial. Antes de todo, Dios ya era amor. La doctrina de la Trinidad nos ayuda a entender mejor esta cuestión. El amor que existía entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo era perfecto y pleno, sin necesitar nada externo para ser completo. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 24, Jesús ora al Padre diciendo: Padre, a aquellos que me diste, quiero que, donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me diste. Porque tú me amaste antes de la fundación del mundo. Este pasaje nos brinda una visión de cómo el amor y la gloria de Dios ya existían, incluso antes de la creación del universo. Otro aspecto fascinante sobre la existencia de Dios antes de la creación es el concepto del tiempo. Para nosotros, seres finitos, el tiempo es una realidad inevitable. Tenemos un pasado, vivimos en el presente y caminamos hacia el futuro. Pero para Dios, el tiempo es diferente. En 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, está escrito: Pero amados, no ignoréis una cosa, que un día para el Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Esto nos demuestra que Dios no está sujeto al tiempo, pues Él mismo lo creó. Ese atributo de Dios nos brinda consuelo y seguridad. Saber que Él está en control de todas las cosas y que ve el pasado, el presente y el futuro simultáneamente nos da la certeza de que podemos confiar en Él. En momentos de duda y dificultad, esa comprensión nos fortalece, pues sabemos que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, Dios declara: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ahora, reflexionemos un poco sobre nuestra relación con ese Dios eterno. ¿Cómo impacta en tu fe esta comprensión de la eternidad y de la inmutabilidad de Dios? Saber que Él es constante y que su amor no cambia debe motivarnos a buscar una comunión más profunda con Él. Dios, que existía antes de todo y que creó todas las cosas, eligió revelarse a nosotros. Él no es solo un ser distante e inalcanzable, sino un Padre amoroso que desea una relación con nosotros. Esta búsqueda por conocer más a Dios es un viaje que nos transforma. Cuando entendemos que Él es eterno, inmutable y que nos ama con un amor infinito, nuestra vida adquiere un nuevo sentido. Pasamos a vivir con más propósito, sabiendo que estamos en manos de un Dios que tiene el control de todo. En momentos de alegría o de dificultad, esa certeza nos da fuerzas para continuar. Continuando nuestra reflexión, es esencial considerar que Dios, incluso antes de crear todas las cosas, ya poseía una esencia plenamente suficiente. Él no necesitaba de nada externo para ser completo, y esto nos lleva a un punto muy importante: la gloria de Dios. En Juan, capítulo 17, versículo 5, Jesús ora diciendo: Y ahora, Padre, glorifícame junto a ti, con aquella gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiese. Este pasaje nos revela que, antes de todo, Dios vivía en una gloria perfecta, una gloria que no dependía de la creación para existir. Sin embargo, al crear el universo, Dios decidió manifestar esa gloria para que sus criaturas pudieran contemplarla y glorificarlo. Esto nos muestra que la creación es un reflejo del deseo de Dios de compartir lo que Él ya poseía en plenitud: amor, bondad y gloria. El Salmo 19, versículo 1 declara: Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Toda la creación, desde el inmenso cosmos hasta los más mínimos detalles de la naturaleza, señala a la grandeza del Creador. Además, la creación no solo revela la gloria de Dios, sino también su carácter relacional. Dios no creó el universo
para que fuera una obra distante e impersonal. Al contrario, Él desea relacionarse con su creación, especialmente con la humanidad. En Génesis capítulo 1, versículo 27, leemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Esto significa que fuimos hechos para reflejar el carácter de Dios y vivir en comunión con Él. Ese aspecto relacional se hace aún más evidente al considerar la revelación de Dios a lo largo de la historia. Desde los primeros capítulos de la Biblia, vemos a Dios interactuando con su creación. Él habla con Adán y Eva, hace un pacto con Noé, llama a Abraham y guía al pueblo de Israel. Pero la mayor revelación de Dios vino en la persona de Jesucristo. En Juan capítulo 1, versículo 14, leemos: «Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». Jesús es la manifestación visible del Dios invisible, la expresión perfecta de quien Dios siempre fue. Esta revelación nos muestra que Dios no solo existía antes de todo, sino también que eligió involucrarse activamente en la historia humana. Él no es un Dios distante, sino un Dios cercano que se preocupa por cada detalle de nuestra vida. En Hebreos capítulo 4, versículo 16, se nos anima a acercarnos a Dios con confianza. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia a tiempo de ser ayudados. Esa cercanía de Dios nos invita a vivir de manera diferente. Saber que el Dios eterno, santo y glorioso nos ama y desea relacionarse con nosotros debe impactar profundamente la manera en que vivimos. En Miqueas, capítulo 6, versículo 8, está escrito: «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide el Señor de ti? Que practiques la justicia, ames la misericordia y andes humildemente con tu Dios». Ese llamado nos recuerda que vivir en comunión con Dios no es solo un privilegio, sino también una responsabilidad. Además, al reflexionar sobre la eternidad de Dios, nos enfrentamos a nuestra propia finitud. Somos seres limitados, sujetos al tiempo y a los cambios, pero Dios es eterno e inmutable. En Salmos, capítulo 90, versículo 2, leemos: «Antes que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo, de eternidad a eternidad, tú eres Dios». Esa verdad debe llevarnos a una actitud de humildad y dependencia. Reconocer que Dios es eterno nos recuerda que nuestra vida está en sus manos y que, sin Él, nada somos. Otro punto crucial a destacar es el propósito de la creación. Dios, siendo autosuficiente, no necesitaba crear el universo ni a la humanidad. Sin embargo, Él eligió crearnos por amor. En Efesios capítulo 1, versículo 4, Pablo escribe: «Como nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor». De este pasaje nos muestra que antes incluso de que existiera todo, Dios ya tenía un plan para nosotros. Él nos escogió para ser sus hijos, para vivir en comunión con Él y reflejar su gloria. Ese propósito divino nos da un profundo sentido de valor y significado. No somos fruto del azar. Fuimos creados por un Dios que nos conoce y nos ama profundamente. En Jeremías capítulo 1, versículo 5, Dios dice: «Antes de formarte en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué». Sé ver que fuimos conocidos y amados por Dios. Incluso antes de existir, nos da la certeza de que nuestra vida tiene un propósito mayor. Además, esa comprensión nos desafía a vivir de una manera que glorifique a Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 1, Pablo nos exhorta: «Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional».
Nuestra vida debe ser una respuesta de gratitud al amor de Dios, una ofrenda de adoración y obediencia. Otro aspecto fascinante a considerar es la gracia de Dios. Incluso antes de crear el mundo, Dios ya sabía que la humanidad caería en pecado. Sin embargo, Él también había planeado la solución. En Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8, leemos que Jesús es el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Esto nos muestra que el plan de salvación no fue una reacción al pecado humano, sino algo que Dios ya había concebido en su infinita sabiduría y amor. Esa gracia divina nos revela mucho sobre el carácter de Dios. Él no nos creó por necesidad, sino por amor, y aun sabiendo que habría dolor y sufrimiento, eligió crearnos y redimirnos. En Juan, capítulo 3, versículo 16, está escrito: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mayor acto de amor que podemos conocer, el Dios eterno y santo entregándose por nosotros. Finalmente, esta reflexión sobre quién era Dios antes de todo nos lleva a un llamado. Dios no desea ser solo una idea distante en nuestras vidas, Él quiere ser el centro de todo. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, Jesús dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese llamado nos muestra que Dios desea una relación personal con nosotros. Él quiere que lo conozcamos, que experimentemos su amor y que vivamos conforme a su voluntad. Ahora te pregunto, ¿cómo impacta en tu vida esta comprensión de Dios? Saber que Él es eterno, santo, amoroso y lleno de gracia cambia la manera en que vives, oras y adoras. Este es un llamado a reflexionar profundamente y a buscar una comunión más íntima con el Dios que existía antes de todo y que nos ama incondicionalmente. Si este mensaje tocó tu corazón, comparte en los comentarios y escribe: Amo al Dios eterno. No te olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este video con tus amigos y familiares. Que el Señor bendiga grandemente tu camino espiritual. Amén.